Dios está aquí y en su presencia somos bendecidos. Amén. El Señor es bueno y es fiel y es galardonador de los que le buscan, confían y esperan en Él. Yo quiero compartir con ustedes, querido hermano, antes de ir a ese tiempo de oración que vamos a tener juntos como iglesia, un pasaje que está allí en la segunda carta del apóstol Pedro. Lo hemos estado mirando la semana anterior con los hermanos allí en las clases del Seminario Bíblico de Fe. Y quisiera compartir acá algunas pequeñas enseñanzas que están allí claramente señaladas en las Escrituras como testimonio de edificación y afirmación de nuestra fe y fortaleza para la vida del creyente. La segunda epístola allí del apóstol Pedro, en el capítulo 1, queridos hermanos, acompáñenme allí a leer la palabra del Señor, los primeros versículos del versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, las que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, las podemos recordar: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, amor fraternal y amor de Dios. Si estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, habla de algo que se renueva constantemente, es como un círculo virtuoso.
en donde cada una de estas virtudes constituye una estación, en donde vamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, y que al mismo tiempo se lo puede representar como una escalera, en la cual vamos avanzando hacia algo que Pedro destaca de una manera continua en estos primeros 8 versículos, y ya lo vamos a señalar. Pero allí dice Pedro: si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos. No van a estar flacos. No van a estar débiles. No van a estar aburridos. No dejarán de estar ociosos de balde. Dice, ociosos ni estériles. Es decir, sin buen resultado, sin buen fruto. En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta la palabrita que Pedro enfatiza varias veces aquí en este pasaje que acabamos de leer, y que luego va a ser la base de todo lo que Pedro va a ir mostrando en el desarrollo de esta carta. Y al final de la carta, como para que en la memoria espiritual de ellos no quede ningún vacío, lo vuelve a destacar. Acompáñenme por favor al final, capítulo 3. Estamos siempre en 2 de Pedro, capítulo 3. Y fíjense cómo termina allí el apóstol Pedro. Antes bien, versículo 18. ¿Estamos? Final del capítulo 3 de 2 de Pedro. Antes bien. ¿Antes bien qué? Hay una comparación con algo que en definitiva puede ser negativo. Pero antes que eso, es preferible esto otro que de parte de Dios tiene buen fruto, que tiene garantía, que nos asegura algo excelente de parte de Dios. Y entonces dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, allí cierra su epístola Pedro y destaca aquello que en nuestro corazón debe prevalecer siempre. En medio de todo este proceso en donde Dios nos está llevando a crecer y a edificarnos. Allí Pedro dice, a Él, aquel que hace posible ese proceso, a Él, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y la firma de Pedro dice, amén. Yo estoy de acuerdo que así sea. Ese es el testimonio de la iglesia. Porque es responder al plan y propósito de Dios, manifestando nosotros lo mismo que Dios ya está dando a conocer por medio de la palabra. Que estamos confesando esa palabra, poniéndonos de acuerdo con el plan y propósito de Dios. Y esa palabrita antes bien está destacando la causa que está señalada antes. Leamos también versículos 17 para entender el por qué es tan importante crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,
Estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Desde el principio, Pedro puso el énfasis en la verdad de Dios, porque esa verdad que ha sido revelada es fundamental para que como hijos podamos nosotros, atesorando la palabra del Señor, poder reconocer aquello que de pronto en el caminar en esta vida pueda significar un motivo de tropiezo. Y una de las cosas que Pedro aquí va a mostrar como una advertencia es que hay una situación que muchas veces afecta a la vida interna de la iglesia como resultado de la presencia de falsos maestros, lo cual Pedro lo va a destacar en el capítulo 2. Pero antes de mostrar la flaqueza, la inconveniencia de aquello que no tiene para la vida espiritual del Hijo de Dios buen resultado, va a presentar primeramente la verdad, porque la verdad es el fondo blanco y puro sobre el cual debemos comparar toda enseñanza que sea dada a nuestras vidas. Y sobre ese testimonio de la verdad de Dios revelada, estamos preparados y capacitados para reconocer toda fuente extraña de error, de confusión, de engaño. Y esto Pedro lo hace manifestando así el corazón del Padre, que anhela que cada uno de sus hijos sean guardados de una manera integral en su vida completa, sea en sus pensamientos, sea en sus sentimientos, sea en cada una de sus acciones, de tal manera que siempre su vida esté ordenada por Dios, a fin de que, caminando en la perfecta voluntad del Padre, podamos nosotros experimentar esa obra de Dios mediante su gracia, en la cual somos llevados a crecer, a fin de un día poder dar testimonio en nuestras propias vidas de la imagen misma de Jesucristo, la cual en este tiempo, a través de la obra de su gracia, de su misericordia y el poder de su Espíritu Santo, está siendo manifestada en cada uno de nosotros. Una obra de transformación gloriosa, llevándonos a esa experiencia del conocimiento del Hijo, el cual es la roca de nuestra vida como creyentes. Así que vamos a ir mirando algunos puntitos que están allí señalados en este pasaje que hemos leído en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Fíjense cómo se presenta el escritor, identificándose plenamente. Si miráramos la primera carta, vamos a ver que en Primera de Pedro, él en su presentación solamente dice apóstol. Mas sin embargo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice Pedro apóstol de Jesucristo. Mas sin embargo, en su segunda carta, allí el escritor, y quiero destacar esto, es el escritor, no es el autor. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué digo esto? Porque el autor de toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es uno solo. El autor es el Espíritu Santo, porque toda la palabra de Dios fue inspirada, tiene el soplo de Dios.
De tal manera que aquellos hombres que escribieron la palabra conforme era revelada, lo hacían bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Pablo lo señala de esta manera, a ver, para que podamos afirmar este conocimiento. Vayamos, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, allí capítulo 2. Dice el versículo 12, Primera de Corintios 2, 12. Y nosotros hemos recibido. Pablo, escribiendo a los Corintios, está señalando algo que de parte de Dios nos ha sido dado, provisión divina. Y entonces dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu, con mayúscula, que viene de Dios. No recibimos el espíritu con minúscula del mundo, por el cual ese espíritu, el mundo manifiesta sus obras. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Jesucristo lo dijo. Viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, el cual no tiene parte conmigo. Por lo tanto, el mundo está bajo la influencia de ese espíritu, un espíritu de oscuridad, de tinieblas. Pero el cristiano ha sido sacado de las tinieblas y ha sido colocado en el reino de la luz. Y allí el cristiano está bajo la influencia, bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Pablo dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, del cual fuimos sacados, rescatados, liberados, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que conozcamos. Y acá esto está muy conectado con el pasaje que vimos en 2 de Pedro. La palabrita clave es conocimiento. Esta palabra viene de una palabra del griego gnosis, que significa conocimiento en distintos campos de la vida, sea del arte, de la ciencia, de la cultura. Y es una palabra que está indicando no verbo, sino sustantivo, manifestando el contenido del conocimiento. Derivado de esta palabra viene la palabra epignosis, que significa el conocimiento verdadero. Y esa es la palabra a la cual está allí aplicando el apóstol Pedro en su escritura de la segunda carta que escribe. Epignosis, pero referido al conocimiento verdadero de Dios, que proviene ¿de dónde? Acá en 1 Corintios, Pablo lo está destacando. Y él lo dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Gracias. Lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y entonces dice el versículo 13, de lo que Dios nos ha dado gratuitamente, mediante la inspiración del Espíritu Santo, hablamos, dice el apóstol Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu,
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. De tal manera que en ese conocimiento de Dios, el Espíritu Santo trabajaba en la vida de estos escritores para transformar esa experiencia espiritual en donde ellos llegaban a conocer a Dios en verdad. Y ese conocer a Dios les hacía aptos por medio del Espíritu Santo para cambiar pensamientos espirituales en palabras espirituales, las cuales estaban siendo guiadas por el Espíritu de Dios. Eso no significa que Dios anulaba la personalidad de estos hombres, pero sí que a causa de la presencia del Espíritu Santo, ellos eran ministrados de una manera potente y gloriosa en su vida interior, donde el espíritu del hombre estaba siendo ordenado en su vida interior por el Espíritu de Dios, llevándole a conocer las maravillas de Dios y de esta manera poder ellos transformar esa experiencia de un pensamiento espiritual a palabras espirituales, las cuales hoy vienen a nuestra vida para producir en cada uno de nosotros ese efecto que el apóstol Pedro está allí señalando. ¿Cuál es el efecto que Dios quiere y el cual Pedro está promoviendo a través de esta epístola? Es que entendamos que a través de lo que Dios nos ha dado, provisión divina, nosotros podemos llegar al conocimiento verdadero de Dios en Jesucristo y en su palabra, a través del Espíritu Santo. Bien, habiendo hecho esta introducción, vuelvo allí al versículo 1. Dice, Simón Pedro. Simón era su nombre, como se dice hoy, de pila, el nombre que le colocaron los papás. Pedro es el nombre que le dio el Señor cuando tuvo el encuentro con él. Y le dio una identidad espiritual. Y dice allí, Simón Pedro se identifica, es él mismo, y ya nos señala como la primera carta, apóstol. Ahora dice siervo y apóstol. Y marca una diferencia, porque parece que Pedro, entendiendo que el final de su carrera estaba llegando, como lo destaca allí en su misma carta, si siguen leyendo el capítulo 1, van a encontrar que Pedro ahí está señalando que el Señor ya le había enseñado que sus días estaban prontos para finalizar en esta tierra. Y teniendo conciencia de esa verdad de Dios para su vida, Pedro entiende que era necesario colocarse en el lugar exacto, el cual le pertenece simplemente como siervo. Lo otro le había sido dado por Dios para que la misión que les fue encomendada pudiera llevarse a cabo, apóstol. Y entonces dice él, a los que han recibido una fe como la nuestra. Y allí destaca el apóstol Pedro, que la fe es única. No es la fe para uno, la fe para el otro, no, la fe es única. Tiene distintos grados de crecimiento en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diferentes grados de crecimiento, pero la fe es única. Y esa fe tiene un fundamento único, lo cual garantiza que la salvación es idéntica para todos, sobre la base de esa fe. No hay una salvación para uno y otra salvación para otro. Es idéntica para todos sobre la base de esa fe. ¿Cuál es esa fe? ¿Dónde esa fe empieza a ser levantada como una bandera a la cual el cristiano tiene que darle
todo el valor que corresponde, porque es el fundamento en el cual él se para y empieza a caminar con toda confianza y seguridad hacia una meta que Dios le ha manifestado. ¿Cuál es esa fe? Allí Pedro lo destaca y dice: a los que han recibido una fe como la nuestra, idéntica. Tu fe, hermano, tu fe, hermana, mi fe es la misma, pero proviene de un hecho único. Y allí lo dice: mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿dónde fue revelada la justicia de Dios en nuestras vidas a causa de la fe? ¿Dónde fue revelada? En la obra de la cruz. Allí Dios dio testimonio de que Él es el juez justo y que todos seremos juzgados con la misma vara. Y de allí la cruz es la señal del cielo de que la justicia de Dios es verdadera, es recta, es pura. No tiene mixtura. Y Dios lo dio a conocer a través de ¿qué? Del sacrificio de Jesucristo, quien fue a esa cruz para pagar la deuda de mis pecados y de los tuyos. De otra manera no era posible satisfacer la justicia de Dios. Pero a causa de esa obra en la cruz, Dios manifestó su justicia. Y mediante aquella justicia, hoy la fe está disponible para aquellos que la reciben. A causa de lo que Cristo ha dado testimonio en la cruz. De tal manera que la fe tiene su roca firme en la persona y en la manifestación de Jesucristo, en la persona y en la obra de Jesucristo. ¿Cuál obra de Jesucristo? La obra que Cristo realizó en la creación, la obra que Cristo ha ido manifestando en todos los tiempos de la historia de la raza humana, pero fundamentalmente en la obra que Cristo ha realizado por medio de la cruz. De tal manera que la cruz es la raíz más robusta y profunda en la cual la fe del creyente se sostiene. Y a partir de esa fe, Pedro dice: sepan que la provisión de Dios es sobreabundante, porque en esa fe somos hechos participantes de ¿qué cosa? Lo dice el versículo, de la gracia de Dios. El regalo de Dios, ese favor inmerecido, el cual ha venido primeramente a nuestras vidas al tener la experiencia de la redención y recibir el perdón de pecado por causa de los méritos de Jesucristo en la cruz. Pero ahora esa gracia se extiende de una manera sobreabundante. No es que la gracia crezca. La gracia es una sola. Simplemente que Dios nos da a conocer que la provisión de su gracia es sobreabundante. No tiene límites. De allí pues es necesario participar, experimentar todo lo que en su gracia Dios ha provisto a favor de los hijos. Gracia, y como resultado de su gracia, siempre paz. Y entonces dice allí Pedro: o sean multiplicadas. Es decir, que podamos crecer en esa abundancia de la gracia, participando de los beneficios que ella trae a nuestras vidas. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Así que acá el conocimiento es el elemento fundamental en este proceso de seguir avanzando hacia el cumplimiento de aquel propósito que Dios ha establecido a favor de cada uno
de sus hijos. Porque dice que si este proceso no se interrumpe, como bien lo destacaba allí el versículo 8, estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero mostrarle algunos textos para que podamos ver cuán importante es el conocimiento a los ojos de Dios como propósito para sus hijos, pero al mismo tiempo cuán importante es el conocimiento en nuestra propia experiencia, en nuestra experiencia personal. El conocimiento es fundamental. Y cuando hablamos de experiencia personal, estamos hablando de conocer, de saber. Ya no estamos hablando del sustantivo conocimiento, estamos hablando del verbo conocer, el cual en el griego era ya no la palabra gnosis, sino ginosco, la cual significa conocer, saber, entender, tener la luz interior para poder allí comprobar la grandeza de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios, y poder al mismo tiempo tener la oportunidad de una relación profunda en la cual crecemos en ese conocimiento y avanzamos hacia el cumplimiento del propósito de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. En ese sentido, quiero que veamos algunos textos que nos muestran la importancia del conocimiento. Por ejemplo, Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Allí el profeta dice así, Oseas, capítulo 4, Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Allí el profeta dice así, mi pueblo es destruido por una causa fundamental, por falta de conocimiento. Fíjense la importancia que le da a Dios, ¿no? Hoy Agustín leía ese pasaje. Agustín ni sabía lo que yo iba a hablar, yo no sabía qué le iba a leer, pero lo cierto es que en el pasaje ya Dios está enfatizando el valor de conocer por experiencia personal. Pero para llegar a ese punto de conocer, de experimentar a Dios personalmente, es necesario primero echar las bases. ¿Las bases de qué? Del conocimiento, que se sustenta de qué cosa? De la verdad que Dios ha querido revelar. Por eso allí Agustín leía en Mateo, capítulo 11. Vamos a recordar, hoy hace un rato lo leyó Agustín, vamos a recordar, quizás alguno por ahí no tuvo cuando lo leyó, pero lo podemos leer de nuevo. Fíjense lo que allí está señalando en el capítulo 11. Me fui a Juan, no sé por qué. Mateo, capítulo 11. Y el versículo 27. Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice allí la Escritura. El que está hablando es Jesucristo. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Experiencia personal. Verbo. Conocer. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos. Conocer. Nadie
conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que fíjense qué importante es el conocimiento a fin de llegar a esa experiencia fundamental de la vida en donde se transforma en una experiencia de gloria, pues yo puedo entender quién es Dios. Si pudiéramos darnos cuenta del valor que tiene esto, es fundamental. Es fundamental. Los otros días estuvimos con mi esposa visitando un matrimonio con un problema tremendo, no en sus vidas, sino dentro de la familia. No le voy a dar todo el detalle porque no quiero que se imaginen quién puede ser. Simplemente le voy a decir esto. Hablando con esa persona que no es el matrimonio, pero que es parte de la familia, lo confrontamos con su situación. Y él, escondiendo la realidad de lo que la palabra está allí señalando, se apoyaba tan solo en el amor frágil conforme el mundo interpreta a Dios, creyendo que Dios ama sin tener en cuenta el pecado, simplemente por la condición de la persona en su necesidad. Y Dios en verdad que la ama a la persona, pero no ama al pecado. Por lo tanto, si la persona no está dispuesta a renunciar al pecado, entonces no queda ofrenda por el pecado. Y esta persona, con total osadez, él nos dice, pero yo soy hijo de Dios. Y yo creo que Dios me ama. Y entonces le dije, pero quiere decir que vos no estás dispuesto a soltar eso que te está alejando de Dios. Y me dice, no, porque es algo que yo necesito. Tremendo. Al punto que podemos llegar cuando desvirtuamos el valor de conocer a Dios conforme a lo que Él ha querido revelar y no conforme a lo que mi mente quiere imaginar, porque hay una distancia sideral. Sideral. No lo podemos medir, es imposible. Y Dios le dice a Israel a través del profeta Isaías, capítulo 55, miren después sus casas. Sepan que, le dice Dios, a ese pueblo que era tan rebelde, sepan que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y quiero que sepan que vuestro pensamiento y mi pensamiento tienen una distancia tan alta como de aquí al cielo. Y es imposible redimir esa brecha. Los pensamientos de Dios son únicos y tienen un fundamento que está claramente sostenido en su carácter. Dios es amor, perfecto, estamos de acuerdo. Pero también Dios es verdad, Dios es justo, Dios es santo. Y entonces Dios le dice a Israel, y sepan que vuestros caminos no son mis caminos. Qué importante que es conocer a Dios. Y a veces decimos conocer a Dios porque hemos aprendido algunos versículos de memoria. Pero en la experiencia personal, muchas veces negamos eso que damos testimonio
diciendo conocer en apariencia a Dios. Por eso Dios es tan contundente y es bueno prestarle atención a Dios. Porque la única manera de poder nosotros crecer en ese conocimiento es acercándonos a Dios con un corazón abierto, inclinado y dispuesto para ser enseñado, corregido, instruido, edificado y afirmado para toda buena obra, perfeccionados como hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para marcar sus generaciones de una manera diferente. Oseas 4:6 lo señala. Y fíjense que no termina allí el texto, porque el Señor sigue hablando a través del profeta, y en el mismo versículo 6 del capítulo 4 de Oseas dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora, esta experiencia se repite vez tras vez en el hombre, a causa de muchas veces estar encerrado en sus propios deseos y pasiones. Hay un pasaje que es muy contundente, y eso yo se los compartí también a los hermanos del seminario. Romanos capítulo 1. Vayamos un momentito a Romanos capítulo 1. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, del cual leímos hoy en 1 Corintios. Ahora, en Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 21, él señala que todos los hombres tienen la oportunidad de conocer a Dios en forma experimental, directa. ¿A causa de qué? De que Dios se reveló. ¿Cómo se reveló Dios antes de darse a conocer por medio de su palabra? ¿Cómo se reveló Dios antes de darse a conocer por medio de su palabra? ¿Cómo se reveló Dios? Por la creación. Por lo tanto, todos tenemos testimonio a causa de la revelación de Dios en su creación, de que Dios se dio a conocer. Y ese es el famoso argumento cosmológico. Si existe una creación, significa que tiene que haber un creador. Ahora, ¿quién es ese creador? Se ha revelado. ¿De qué manera lo hizo primeramente? A través de su creación. Y eso es lo que señala el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Allí Pablo dice: pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios se reveló, pero a ellos no les importó. ¿Vieron cuando el hombre cree que él es lo máximo y merecedor de todo, y por lo tanto, si Dios hizo eso, ya está, es para que lo ocupemos, somos independientes y tenemos la libre libertad, el libre albedrío, porque Dios nos concedió de hacer lo que en nuestro corazón anhelamos? Pero como yo se lo decía a esta persona hablando, quiero que sepas que tenés libre albedrío, que podés escoger. Por supuesto que sí. Dios no va a anular tu libre albedrío, pero Dios quiere que sepas que a causa de que puedes decidir libremente, también sos responsable. Y Pablo dice, aunque conocían a Dios, no pueden argumentar
nada en contra porque Dios lo reveló. No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre cierra la puerta y prefiere permanecer en oscuridad, porque allí él puede dar satisfacción a sus deseos personales y no rinde cuenta a nadie. Ahora, eso no significa que estos que llegaron al ginosco de Dios a través de la revelación pudieron entender que hay un Dios, pero al mismo tiempo se negaron a experimentar todo lo que de parte de Dios estaba siendo manifestado a causa de su gracia, trayendo al hombre mayor revelación en su conocimiento. Y entonces, fíjense lo que dice el versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué significa esto? Dios, cuando nos lleva en su gracia a tener esa experiencia personal con Él y llegar a conocerle, nos da también la oportunidad de ir creciendo en ese conocimiento. De tal manera que un día, en la experiencia de gloria, tendremos el conocimiento pleno. Ya no será ginosco, sino será epiginosco. Conocimiento pleno y con una experiencia real y verdadera allí en la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que estos no tuvieron a bien reconocer a Dios, crecer en el conocer a Dios. No tuvieron a bien, no les importó. ¿Y qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente depravada. Lo dejó librado a sus propias decisiones, las cuales ya estaban allí en su corazón prevaleciendo. Si rechazamos la luz de Dios, no hay posibilidad de escapar de la oscuridad de este mundo que gobierna. La única posibilidad es mirar a Dios, amar su palabra, buscar al Señor con perseverancia, porque entonces se cumple lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Miren lo que dice el Señor. Versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy, esta palabra es importante, porque tiene que ver con la revelación del nombre de Dios, como le fue revelado a Moisés. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le dice, Señor, tú me envías a tu pueblo, yo llego a ellos, yo les hablo y ellos me van a decir, ¿quién te envía? ¿Qué les digo? El Señor le dice, diles, yo soy el que soy, me envió. Así que este yo soy está conectado con ese yo soy de Éxodo capítulo 3. ¿Y quién es Jesús? Yo soy, dice, la luz del mundo. ¿Queremos escapar de la oscuridad que gobierna este mundo? Es necesario estar en Cristo y seguir a Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y más adelante, en el mismo capítulo 8, Jesús dice así, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Dónde debemos permanecer los cristianos?
en la palabra del Señor que ha sido revelada. ¿Cuál es la palabra revelada? La tenemos aquí en la Biblia. No hubo más después palabra revelada, Toda palabra profética que venga después tiene que estar alineada con la palabra revelada. Porque el mismo apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, allí en el capítulo 1, al final del capítulo 1, él va a destacar que lo que definitivamente importa, más allá de mis experiencias personales con Dios, es lo que un día Dios ha revelado a través de su palabra. Y eso que Pedro tuvo una experiencia extraordinaria en un monte. Jesús lo agarró a Pedro, lo agarró a Juan, lo agarró a Jacobo. No es el que escribió Santiago, es otro Jacobo, el hermano de Juan. Esos tres, Pedro, Jacobo, Juan, y los llevó al monte. Y dice que allí, estando en el monte, los tres comprobaron que la gloria de Dios estaba allí. Dice que el rostro del Señor tenía un brillo más potente que el del sol. Su ropa era más blanca que lo que el mejor lavador de la tierra pudiera blanquear una vestidura. Purísimo. Y en medio de esa experiencia, ellos escucharon una voz del cielo que decía: a Él. ¿A quién? A Cristo. A Él. Hoy. Y como consecuencia de esa experiencia, Pedro dice: nosotros tenemos testimonio de haber comprobado que Dios es alguien glorioso, potente, real, pero no podemos quedarnos en esa experiencia, sino que tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios, buscando día a día nutrirnos y adquirir todas aquellas virtudes que de parte del Señor, en su palabra, a través de su gracia, están a favor de sus hijos. Por eso termina como termina Pedro ese capítulo 1. Dice: así tenemos, después de haber hablado de esa experiencia en el monte, la palabra profética más segura, a la cual, lo está hablando a cada uno de nosotros, Dios, no Pedro. Pedro fue el escritor. El que nos habla a nosotros es Dios. ¿Tenés esa convicción cuando abrís la Biblia? De que es Dios que te está hablando, no importa quién escriba, es Dios. Eso marca una diferencia. Eso hace que tu fe no sea dubitativa, un día acá y otro día allá. Por eso el Señor dice que tenemos que ceñir. ¿Qué es ceñir? Ajustar. ¿Y qué dice Pedro en su primera carta? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tu vida interior sea ordenada conforme al testimonio de la voluntad de Dios. Tu mente, tus pensamientos tienen que estar ceñidos por la palabra. Y entonces hay garantía en el propósito del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Ceñidos por la palabra. Así tenemos, decía Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. No importa las circunstancias. No te dejes gobernar por las circunstancias. Antepone siempre a tu circunstancia el testimonio del amor de Dios manifestado en su palabra, que es fiel y verdadera y es todopoderosa para hacerte victorioso en cualquier circunstancia. Antepone siempre las promesas del Señor. Antepone siempre
la presencia de Dios. Y entonces tu circunstancia en un segundo plano pierde vigencia, pierde valor, pierde autoridad y tu mente está preparada para captar las grandezas del Señor. Pero ante todo, dice allí en el versículo 20 del capítulo 1, ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y esto lo pone allí Pedro, ¿saben por qué? Porque después en el capítulo 2 va a hablar del gran problema interno de la iglesia cuando se introducen falsos maestros, falsos profetas. Y hay muchos. Y entonces Pedro dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bien, otro texto antes de terminar. Isaías 5:13. Dice el profeta, por eso va cautivo mi pueblo. ¿Por falta de qué? De discernimiento. ¿Y cuál es la causa de que no haya diferencia, que no haya, discernimiento? Que no puedas separar la paja del trigo. ¿Cuál es la causa? Todo parece igual, como me decía esta persona. No, pero yo estoy bien, yo soy hijo de Dios. Y yo lo desafié. ¿Estás seguro de ser hijo de Dios? Le digo. Ahora no nació de mí. Porque esa persona a la cual yo le estaba desafiando, una persona que está habituada a vivir en pecado. Y el apóstol Juan dice en su primera carta que aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Puede fallar? Sí, claro que sí. Seguimos fallando y Dios nos sigue corrigiendo. Pero de ahí a hacer del pecado un hábito, hay una gran diferencia, un trecho muy grande. Por eso lo desafié. ¿Estás seguro de ser hijo de Dios? Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Miren lo que dice Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño. El buey con el cual trabaja el arador, conoce a su dueño. Deja que le coloque el yugo sobre el cuello porque sabe cuál es la intención del dueño. De trabajar la tierra, porque para eso ha sido colocado. Hay un plan y un propósito, y él lo entiende perfectamente. Conoce el buey a su dueño. Y el asno, el asno, el pesebre de su amo, sabe cuál es su lugar. El burro conoce cuál es su lugar. El buey conoce cuál es su dueño. Pero Israel, dice el Señor, no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Salmo 53:4. No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, los que practican el pecado, los que viven a su manera, haciendo lo que a ellos les parece mejor. Y muchas palabras más. Tengo acá muchos textos anotados, pero simplemente quiero ir a este pasaje que está allí para entonces entrar en la oración. Filipenses, por favor, hermano. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1.
Y el versículo 9, 10 y 11, acá tenemos nosotros esta noche el motivo por el cual acercarnos con toda confianza al trono de ese Dios que es bueno y fiel, a fin de alcanzar gracia y misericordia, para el oportuno socorro que necesitamos. Y que Dios siga manifestando el diseño por el cual Él ha establecido un propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Y Pablo decía así, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, y esto pido en oración. ¿Qué cosa? Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué cosa? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es a causa del conocimiento verdadero de Dios que podemos discernir. Separar lo puro de lo impuro, la paja del trigo. Discernir. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿A fin de qué? Propósito. ¿Oración cuál es? Que vuestro amor abunda aún más y más en todo conocimiento verdadero y discernimiento. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Propósito. De que escojáis lo mejor, para que seáis puros, esto significa completos, sin grietas, sin reproches, una conciencia limpia. Que seáis puros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo. El Señor vuelve otra vez. Y de esa manera termina el apóstol Pedro su segunda carta, hablando de la segunda venida del Señor. Razón por la cual debemos estar atentos, mirando al Señor, perseverando en su palabra, creciendo en el conocimiento verdadero de ese Dios que es fiel y es todopoderoso para cumplir su propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo y llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Lleno del fruto de buenas obras, esas son las justicias, las buenas obras, que son a través de Jesucristo en nuestra vida, en esa experiencia de relación con el Señor. Para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a orar por esto, hermano. Orar por nosotros, orar por los que no pudieron llegar, orar por cada uno de los hermanos, orar por las familias. Orar por las familias. Es necesario. El enemigo está allí poniendo toda su ficha. Los misiles del enemigo están allí, dirigidos a la familia, al matrimonio, al esposo, a la esposa, a los hijos, al quebrantamiento en el hogar, a deshacer la paz, a traer perturbación, a generar confusión, a manifestar espíritu de engaño, de error. Como el de esta persona que yo decía, él creía estar bien. Gracias a Dios que después aceptó que se orara. Y ahí quedó con todo lo que le hablamos, porque le hablamos claramente a través de la palabra. Y yo le decía al matrimonio, tengan confianza, porque lo que en esta noche hemos sembrado, eso Dios no lo va a dejar en vano. El Espíritu Santo va a trabajar llevando a esta persona a la experiencia que necesita para que en su vida se rompan esas estructuras del mismo diablo y Satanás que ha cegado su vida. Así que esta noche estamos aquí para orar, hermano.